Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a conversar en este momento con Miguel Matos, sacerdote jesuita, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, Vladimir. Gracias por permitirme compartir contigo este espacio. Bueno, padre, hablemos un poco. ¿Me puede decir Miguel? También así es. También es así. Hablemos un poco de la situación del país. ¿Cómo ustedes están viendo lo que nos ocurre en Venezuela? El rol de la iglesia, el rol de los obispos, el rol de los sacerdotes, del cura de parroquia. Exactamente. Sí, mira, para ser específicos, vamos a referirnos un poco al rol de la iglesia. Bueno, tratándose como se trata de un país, Venezuela, Yo particularmente formo parte de un colectivo llamado Coherencia Cristiana, que fue el que me autorizó, diríamos, para que redactara y publicitara una respuesta a la conferencia episcopal. A la conferencia episcopal. ¿Y ese colectivo Coherencia Cristiana existe dentro de la iglesia? Existe, ¿Se permite su sí. existencia? Sí, eso no tiene ninguna discusión, ¿por qué no? Diríamos así como existe... ¿Tampoco pidieron permiso? No hacía falta. Existen los grupos católicos, grupos juveniles, grupos adultos, grupos de ancianos, grupos de sacerdotes, grupos religiosos, grupos de laicos. Este es un grupo que está integrado por laicos, religiosos, sacerdotes. Fundamentalmente existimos en Barquisimeto, pero también tenemos nuestra gente ha impactado y positivamente. Yo concretamente le agradezco a Dios que en este momento de la vida de la iglesia y de la vida de la humanidad nos haya llegado un pontífice con las características de Francisco, con la frescura de Francisco, con la irreverencia de Francisco, con la forma como Francisco está todavía a un nivel muy informal, pero está dando mensajes que entran en seria contradicción con lo que han sido las grandes tradiciones de la iglesia, en muchos aspectos, en los aspectos podríamos decir como más críticos. Aunque eso diríamos, yo fundamentalmente creo que la iglesia va a tener que adecuarse, si queremos seguir a Francisco, adecuarse, diríamos, a una postura más humilde ante los problemas de la humanidad. Sentir que la iglesia realmente no puede sentirse como que es el árbitro supremo que dictamina, que tiene la última palabra, que tiene la verdad exclusiva, sino la postura de Francisco que más ha impresionado ha sido su humildad. Ustedes escribieron, y firmado por ti, este grupo Coherencia Cristiana, un documento llamado Los obispos venezolanos siguen de mal en peor, donde hay críticas a la postura asumida por la conferencia episcopal con respecto a los hechos que nos han acontecido como sociedad, con respecto a las acusaciones al gobierno por las violaciones de derechos humanos, la persecución política, la cantidad de muertos que se han producido a partir del 12 de febrero hasta nuestros días o asociados a las protestas. Exactamente, fíjate, Vladimir, que una de las cosas que destacamos en el documento es lo que tú estás hablando, o sea, la forma como se omite, o sea, en el documento de la conferencia episcopal no se dice una palabra sobre todo sobre el vandalismo desatado, diríamos, sobre lo que estamos viviendo en este momento en sectores muy circunscritos y contados, aunque sea un solo lugar, pero diríamos, se está haciendo una acción antivenezolana, que viola los derechos humanos de la gente que no está concretamente guarimbeando, concretamente obstaculizando el libre tránsito de la gente por las calles, llenando de humo, talando árboles, quemando bosques, destruyendo sedes de servicio público. El documento de la conferencia episcopal no dice una sola palabra. O sea, es como si eso no existe, como que si eso no se estuviera dando en Venezuela. El empleo de barricadas y el ataque hacia personas e instituciones, así como la quema de vehículos particulares y de servicio público, crean una situación que no se debe aceptar ni aplaudir. Lamentamos los asesinatos de civiles y de guardias nacionales ocurridos en las manifestaciones. Queremos recordar que el valor de la vida es absoluto y Dios lo protege con el quinto mandamiento. Aquí, por cierto, tú reivindicas en este documento, Miguel, el derecho que tienen los curas de base también a expresarse una vez que los obispos han asumido posiciones políticas. Bueno, es que si tú entras a una...
a publicitar o a expresar una opinión política, diríamos, ya tú te expones a que también seas respondido, seas cuestionado, seas apoyado a lo mejor también, de manera que ya el hecho... No, no es la primera vez que tú sales a decir cosas. No. Y creo que eso te ha valido algunos regaños, ¿no? Bueno, pero yo no me siento especialmente reprimido, ¿no? O sea, la Compañía de Jesús, tú la conoces, pues la Compañía de Jesús no se caracteriza justamente por reprimir las opiniones, las divergencias. Por eso en la Compañía de Jesús hay de todo. Pero se está reclamando diálogo en el país. Claro. Y una de las cosas que saluda el documento de la Conferencia Episcopal es precisamente la necesidad del diálogo y las iniciativas incluso de mediación o de facilitación que pudiera asumir el Vaticano. Exactamente. Te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿En la iglesia hay diálogo? Mira, internamente en la iglesia no hay diálogo. Y eso es una acusación que, independientemente de todo lo que estuviera pasando en Venezuela o en cualquier país, la iglesia universal tiene que entrar a formar parte de las instituciones democráticas. Nosotros no podemos seguir viviendo reclamándole a ningún gobierno ni a ninguna institución, reclamándole democracia interna cuando nosotros no tenemos democracia interna. ¿Quién elige las autoridades de la iglesia? ¿Por qué? O sea, ¿de cuándo acá nosotros vamos a pedir unos patrones para unos sectores de la sociedad cuando nosotros no damos el ejemplo? Yo recuerdo mucho, y tú también lo debes recordar, cuando el Papa Juan Pablo II llegó a Nicaragua y lo recibió Ernesto Cardenal, el padre Cardenal, que era ministro del gobierno sandinista. Y el padre Cardenal se inclinó para rendirle pues el saludo respetuoso al Papa Juan Pablo II y el Papa lo regañó. Sí. Esa es una imagen. A mí me parece que eso es una imagen triste, porque eso es una imagen del autoritarismo. Si Ernesto Cardenal se arrodilla como para tributar respeto y reverencia, ¿por qué él va a aprovechar esa ocasión en que está visto por todo el mundo en la televisión para regañarlo en esa manera tan humillante? A mí me parece que eso es autoritarismo. Eso no tiene ningún asidero evangélico. Jesús no se comportó así. Y para nosotros la referencia es el comportamiento de Jesús de Nazaret. Si Jesús no se comportó así, pues nosotros no podemos en ningún momento imponer otras matrices de comportamiento, ni que yo sea papa, ni que yo sea superpapa, ¿no? Y volvemos en eso, ahora que tú dices lo del diálogo, indiscutiblemente yo soy absolutamente ganado para el diálogo, aunque digo que hay un aspecto de la vida nacional en la cual el diálogo no puede ser tan amplio como para que se respete los derechos humanos de sectores de la población. Lo digo al final de lo decimos. Pero aquí tú señalas lo siguiente, fíjate. No creo que exagero, me llamó la atención, un átimo si digo que cada actuación política de nuestros obispos produce una decepción cada vez más irreversible en el pueblo católico mayoritario. Mira, eso yo lo lamento. O sea, a mí me duele tener que decir eso, pero diríamos, no estoy diciendo ninguna falsedad. No la estoy diciendo porque estoy permanentemente alimentado por el testimonio de muchísimos cristianos que quieren ser profundamente cristianos, quieren ser profundamente católicos y que sin embargo les cuesta, diríamos, ser coherentes con las dos cosas, ser coherentes con ese catolicismo y al mismo tiempo ser coherentes con lo que consideran ellos que son las exigencias de este momento. De manera que esa decepción, bueno, yo no creo, diríamos, que estoy diciendo ninguna mentira, porque si no hubiera sido yo testigo de esas experiencias de decepción, no lo hubiera sacado allí, no lo hubiera señalado en ese escrito. Exigen tomas de posesión, exigen Ahora, ¿no tiene orientación. razón la Conferencia Episcopal en algunos cuestionamientos que le hace el gobierno? Por ejemplo, en materia de abusos policiales, en materia de discriminación política, yo etcétera. Sí creo, yo creo que tiene razón, y tiene razón la Iglesia en convertirse en defensora de los derechos humanos de todo el mundo, diríamos, no puede ser solamente de un sector. Y yo creo que sí tiene, y yo considero, bueno, que no es fácil el papel en este momento de los cuerpos de seguridad ante unos protagonismos demasiado radicales que estamos viendo en la oposición, pero aún en ese caso hay que mantener, diríamos, la premisa de que los cuerpos de seguridad tienen que tener una acción proporcional a lo que se está viviendo y en todo lugar tratar de respetar la vida humana, por ejemplo, respetar la expresión libre. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener en un momento crítico como este, de mucha confrontación, de mucha crispación política, que se debe tener en el uso del púlpito?
Ah, bueno, muy buena tu pregunta, porque yo creo que el púlpito no se puede utilizar para hacer ningún tipo de bandería política, ¿no? O sea, en el púlpito... Cuando la feligresía, sobre todo, puede haber una iglesia en la cual la feligresía esté dividida. A lo mejor hay una feligresía en alguna iglesia, una parroquia que piensan todo igual. Son muy variadas. Sí, y además que la gente cuando va a la iglesia, cuando la gente se va a asiste a un oficio religioso, no va a buscar directrices políticas. Cuando quieren directrices políticas, se va al partido, se va o busca el periódico, o busca lo que sea. Pero cuando la gente va a la iglesia, es una falta de respeto que yo aproveche que la gente está allí para yo vaciarle mi ideología política, ya sea a favor o en contra de X cosas. La gente va a otra cosa, la gente va a oír al Evangelio, alimentarse de la palabra de Dios, alimentarse de la vida de la comunidad, de manera que tan abusivo es el que aprovecha el púlpito para defender al gobierno como el que aprovecha el púlpito para denigrar del gobierno, porque la gente no viene a eso. Y eso es una falta de respeto. Ahora, desgraciadamente hay muchas experiencias de lado y lado, que tendrían que hacernos reflexionar, porque eso que yo decía de la decepción también puede venir de parte de una persona que va a la iglesia a rezar y se encuentra con un sacerdote que está haciéndole propaganda del gobierno. Eso también es decepcionante. Y las dos cosas son igualmente tachables, pues. Claro, está también el derecho que tiene el sacerdote como ser humano a tener una posición política, que tú la tienes, ¿no? Exactamente. Porque por ejemplo, te voy a hacer una pregunta concreta. ¿Tú eres un cura socialista? Ah, sí, socialista sí, porque yo creo que el socialismo, si tú tienes que, para ponerlo en términos simplistas, diríamos, que parangonar socialismo y capitalismo, y pones aquí el cristianismo, yo siento que el cristianismo muchísimo más afín al socialismo que el capitalismo. El capitalismo es una doctrina que en sí misma es propulsora del individualismo, del egoísmo, y en cambio el socialismo en sí mismo, no digamos las realizaciones concretas, que todos yo las conocemos muy bien, lo que ha sido a lo largo de la historia las realizaciones concretas del socialismo, haya habido de todo, pero diríamos el socialismo en sí es propiciador justamente de la conducta comunitaria del ser humano, la capacidad, diríamos, de velar por el bien común, y mientras que el capitalismo se afinca, diríamos, en una lucha que tú das por hacer valederos tus derechos, libertad para firmarte, incluso aunque tuvieras que pasar por encima del bien común. Bueno, caramba, te agradezco mucho que hayas venido. No, yo te agradezco más que me hayas permitido estar contigo. Y bueno, seguimos en Barquisimeto por ahora. Eso de tutear a un cura no es muy común, pero se da. No, pero así tiene que ser, eso es parte de la democracia. Así es. Muchas gracias y a ustedes, queridos amigos, los invitamos a que permanezcan porque ya venimos con más de Vladimir a la Hora.